Muy buenos días, hermanos. Privilegio sigue siendo nuestro de que los hermanos nos inviten a venir acá. Lo que me apena es la corta estadía. Llegamos ayer a las 2:30 de la tarde y nos vamos esa noche a las 11:30 de la noche. Pero lo hacemos con el mismo gozo de siempre, porque lo hacemos para el Señor. Quiero decirles, hermanos, que anoche comenzamos a disertar algo acerca de la enfermedad mental, los que no estuvieron acá. Y dijimos algo interesante, creo yo que era interesante, que la mente que no se parece a la de Dios está enferma. Porque el primero que se enfermó en el cielo de la mente, y fue Satanás. Corrompió su corazón. ¿A causa de qué? El Señor dice algo bien claro en su palabra. Dice que lo corrompió el corazón a causa de su hermosura. ¿A quién contemplaba Satanás? Se miraba en un espejo. Yo me preguntaba, porque a veces visito centros de puestos de avanzada y veo a los hermanos que en esos lugares no hay espejos. Y en los baños no hay espejos. Y yo digo, bueno. Y fui a la casa de uno de los propietarios del lugar y veo que tampoco hay espejos. Y yo decía, hermano, ¿hay algo aquí, algún problema con los espejos? Dice, sí, nosotros no nos queremos mirar acá. Y no queremos que nadie pierda tiempo frente al espejo. Porque se pierde mucho tiempo frente al espejo. Así que Satanás se dedicó a mirarse a sí mismo. Y por mirarse tanto y contemplarse, y como en el cielo lo halagaban los otros ángeles, corrompió su corazón a causa de la hermosura que él contempló con sus ojos, pero que ya le habían dado el halago en su mente y en su cerebro. Satanás corrompió su corazón a causa de su hermosura, porque era el ángel más hermoso. Y es un poco difícil poder entender esto, cómo un Dios justo hace a alguien más hermoso que otro. Qué misterio, ¿eh? Pero qué bueno es Dios que nos hizo a su semejanza. Qué bueno es Dios. Así que anoche hablábamos de la enfermedad mental. Sé que muchos se sienten un poquito mal de este tema, quizás. Dicen, no, pero yo no estoy enfermo de la mente. Y todo ser humano que no piense como Dios está enfermo de la mente. Y estamos en medio de un mundo enfermo de la mente. Y mencionamos un dato de la Organización Panamericana de la Salud, donde decía que para este año 2010 se esperaban 179 millones de enfermos mentales en el continente americano. Y esos son los 179 millones que visitan médicos. Porque hay otros grupos que todavía no han visitado médicos, ni un psiquiatra ni un psicólogo. También mencionamos cómo el manual Merck de medicina dice que el 25% de los pacientes que están en el hospital son esquizofrénicos. Y estamos hablando no de un hospital psiquiátrico, de un hospital regular. Hospital que la persona quizás fue por una apendicitis, el otro por una neumonía. Dice que entre todo ese grupo de personas hay un 25% que son esquizofrénicos no diagnosticados. Por eso esta tarde vamos a continuar hablando de la salud mental. Pero vamos a hablar un poquito de cómo se acaricia lo malo, cómo se acaricia el pecado a nivel neuronal. Y usted verá que una neurona maneja 90 sustancias diferentes, y a veces un poquito más. Y a veces se confunde porque maneja sustancias encontradas entre sí. Recuerde que eso trae problemas. Porque Pablo lo decía, realmente no entiendo lo que me pasa porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Así que Pablo, queriendo hacer lo bueno, hacía lo que era malo. Y entonces había un encuentro de neuronas en su cerebro que lo llevaba ¿a dónde?
a sentirse mal, a enfermarse de la mente. Y mencionamos que el Señor Jesús restaura la mente. ¿A través de qué? De contemplarle a Él, a Él, si le contemplamos. Bien, en esta mañana, usted vio en el boletín que se leyó 1 Corintios 13:13. ¿Y por qué hemos decidido hablar de esto? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a las personas que se aman? ¿Y cuántas veces se ha repetido en la iglesia que el amor es un principio y no es un sentimiento? Como principio no se siente el amor, hay que practicarlo, porque es un principio. El amor no se siente porque el amor es Dios, porque Dios es amor. Entonces usted no puede sentir a Dios. Las personas que se basan en sentimientos tienen muchos problemas. Yo estuve hablando con una señora que me decía, ay, yo no lo siento. Y digo, ¿tú tienes que sentirlo? Sí, porque el Señor me ha enseñado a sentirlo para que le haga caso. Y no lo siente. Y cuando el enemigo le dice algo que ella quiere, que ella necesita escuchar, y el enemigo la acaricia y ella siente la presencia y dice que está sintiendo la presencia. Y nosotros no fuimos creados para sentir, sino para obedecer la voz de Dios. Pues en el libro de 1 de Corintios, capítulo 13, y el versículo 13 rezaba de esta manera la palabra de Dios. Y ahora permanecen la fe. ¿Qué permanecerá por toda la eternidad? Dice que va a permanecer la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. ¿Qué va a permanecer? Lo que siempre ha sido desde antes de la fundación del mundo, lo que ha sido eterno ha sido Jehová. Él permanecerá por los siglos de los siglos. ¿Cuál debería ser nuestra preocupación entonces hoy en día? Practicar lo único que va a permanecer para toda la vida. Practicar el amor. Hay una gran confusión. En las escuelas, los niños se dicen, a edad temprana, que se aman. Hay una palabra bien suave que se llama I love you. ¿La he escuchado? Hasta se la dijeron cuando usted se iba a casar. Y lo peor que hizo fue que lo creyó. Decimos esto que usted lo peor que hizo fue que lo creyó, porque el que le decía I love you quería una demostración del amor. Y el amor no se demuestra con hechos palpables. No se demuestra con contacto físico. Se demuestra de otra manera, con cuidado, con protección, con bendición. Pero no se demuestra de esa manera. Si leemos 1 Corintios, y voy a leer unos versículos que nosotros usamos mucho cuando tenemos a alguien que habla en lenguas. Nos vamos a 1 Corintios 13, ¿sí? Vamos a leer un poquito de esto. Dice 1 Corintios 13. Si alguien viene hablando en lengua y dice, no, mira lo que dice acá. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. ¿Qué está haciendo? Sonando y retiñendo, pero no da ningún mensaje. Entonces, eso lo usamos mucho para nosotros decirle a ellos, tú estás equivocado. Ahora bien, miren, 1 Corintios 13:2 le habla entonces a los adventistas del séptimo día. ¿Lo ha leído esto? 1 Corintios 13:2 le dice a los adventistas, si tú adventista del séptimo día tuvieses profecía, ¿la tenemos? ¿Es la iglesia de la profecía? Está diciendo amén, siga así. Si tuviese profecía, que la tenemos, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, que la iglesia adventista entiende los misterios,
Y si tuviese toda la fe, ¿tiene fe la iglesia adventista? Mire una fe que va a ver que es una fe totalmente egocéntrica. ¿Ha conocido la fe egocéntrica? Dice así, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, wow, y dice, y no tengo amor, nada soy. No dice amén a eso, ¿eh? No diga amén a eso. Empezó diciendo amén que tiene profecía, pero cuando decimos acá que no somos nada, entonces no hay amén. Nos gusta que nos digan cosas buenas, pero no las otras cosas. El Señor está diciendo aquí que la iglesia adventista el séptimo día tiene profecía y tiene fe. Y hay hermanos que hablan de esa fe de una manera muy grande. Dice, ay no hermano, mire, yo le oro a Dios y eso se me da ahí. Hermano, yo le oré al Señor por una cosa, mire, eso fue inmediato. El Señor conmigo habla, hermano, habla conmigo. Yo tengo hermanos que dicen que Él tiene comunicación directa con Dios, que Él camina con el Señor. Mire, hermano, no hay una cosa que yo le pida a Dios que no se me da. Y yo a veces lo observo, dice, se le da, hermano, porque usted es adventista. Ah, ya usted sabe, dice, por eso usted no es nada. Porque, hermanos, que tiene una fe egocéntrica, Él pide lo que Él quiere y se le da lo que Él quiere. ¿Se le dio a Jesús lo que Él quería? ¿Y quién tenía más fe que Jesús? ¿Quién la tenía? Jesús pidió 3 veces, dice, pasa de mí esta copa. ¿Se le dio? ¿Quería que la copa pasara? ¿Pero se le dio? Pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. Y cuando se hizo la voluntad de Dios, esa era la verdadera fe. La verdadera fe no es la mía, es la fe de Jesús. Una fe que se sometió a sí mismo para que Dios hiciera su voluntad en su vida. Y así demostrarnos que nosotros tenemos que tener esa fe. No para trasladar montes, porque usted puede trasladar montes y no ser nada. Esa fe no es fe, sino egocentrismo. Usted le puede decir ahora mismo al enemigo de Dios que usted quisiera trasladar esa banca al otro lado. ¿Y sabe qué hace él? Llama a un grupo de los ángeles de él y dice, levántenla y llévenla. Y eso hasta confianza me da y hasta pido otra vez. ¿Con quién me comunico? Para hacer mi propia voluntad. Una señora me dijo una vez, en mi consulta, que ella le había orado a alguien, a Dios le había orado por un esposo. Yo le digo, mire, así que hay que hacerlo. Y dice ella, ay sí hermano, mire, yo oraba día y noche y el Señor me trajo un hombre tan bueno, hermano. Y me empezó a hablar de las cualidades de ese hombre y digo, no, mira, y yo hasta me engañé con ella. Porque le dije, no, pero el Señor es maravilloso. Mire, hermano, lo único es que él es casado. Y me di cuenta de que esa fe era una fe egocéntrica. Porque si era fe, tenía que ser basado a así ha dicho Jehová. Y como Jehová ha dicho que no, pues esa fe no era de Dios, era satánica, diabólica, terrenal. Dice algo más, mire cómo se puede seguir siendo egocéntrico. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, wow, qué obra. Y entregase mi cuerpo, ¿el cuerpo de quién? Escuche esto, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay personas que quieren ser mártires, ¿saben? Que dicen que se van a quedar en las grandes ciudades porque ellos tienen que predicar el mensaje y se van a perder en las grandes ciudades. Y aquí dice que él reparte sus bienes a los pobres, de comer a los pobres, que entrega su cuerpo para ser quemado, hace un espectáculo de él mismo, pero eso no le sirve de nada porque no tiene amor. ¿Tenía amor Gandhi? ¿Usted sabe por qué Gandhi todavía se menciona hoy en día? ¿Conocía la historia de Gandhi? Gandhi se impresionó por la vida de Jesús, pero no entregó su vida a Jesús, sino que se impresionó por la vida de Jesús y quiso imitar esa vida y la imitó, hizo una imitación, pero no era
verdad. No era verdad. Y por eso pasó a la historia, porque imitó a alguien que todavía la historia lo tiene que recordar, alguien que partió los siglos en antes y después de Jesús. Y vamos a leer ahora, y mire hermano, le digo por qué estoy hablando de esto. Cuando el Señor me habló, yo estudiando este tema, que todo el mundo de nosotros lo hemos leído, y decimos, ay, el amor. ¿Cómo decimos del amor? Mire, lo tratamos como un sentimiento, ¿no? Yo saqué esto en papel en blanco y me propuse día a día hacer un cuestionario. Y yo espero que usted, si le interesa, lo haga, porque en el cuestionario todos los días sacaba malas calificaciones. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 13:4, el amor lo define. Define el amor. Dice, el amor es sufrido. Hermano, usted tiene que ver como yo sufro. Y ya dice que tiene amor. Y puede ser que no tenga amor, sino que sea egocéntrico, que quiera llamar la atención, que quiera hacerse sufrido para que le tengan pena, autocompasión y cae entonces en la depresión. El amor es sufrido, es benigno. ¿Sabe lo que quiere decir benigno? Que no da cáncer. El amor no da cáncer. Y dijimos la vez pasada acá que el que se deprimía le daba cáncer. Así que el que se deprime no tiene amor. No está sufriendo por el amor de Dios. ¿El amor de Jesús era sufrido? Sí. ¿Por quién sufría Jesús? ¿Por él? Por nosotros. Él padeció por nosotros, sufrió por nosotros. Es benigno. El amor no tiene envidia. Yo no soy envidioso, ¿no? ¿Quién es envidioso acá? ¿Estoy solo yo? ¿No hay nadie envidioso acá? Mire, yo le traje un regalo, un presente a ese hermano. Oye, hermano, le traje un presente a usted. Cuando yo se lo entregue, el hermano, hermano, ¿usted no trajo más? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si no, dice, no, solamente le traje, dice, ok, hermano. Dice, no, hermano, no se ofende. No, no estoy ofendido, hermano, para nada. Y los otros hermanos dicen, yo que lo quería eso, hermano. Y cuando el hermano le comparte, dice, mire, eso me lo trajo el hermano de allá. Dice, ay, qué lindo está. Mire, eso mismo quería yo. ¿Tiene envidia o no tiene envidia? Sí, envidioso usted. No sea mentiroso, que hoy es sábado. El amor no es jactancioso. Ay, cuando nos toca hablar del sábado con alguien. Hasta respiramos profundo y dice, déjeme explicarle, hermano, algo del sábado. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Somos o no jactanciosos porque tenemos profecía y tenemos la verdad? ¿No somos jactanciosos? ¿O somos muy humildes, no? Cuando vamos a hablar de la verdad de Dios. ¿No somos jactanciosos? ¿Cómo miramos nosotros a los demás? Los que no son de esta denominación. ¿Cómo lo miramos? ¿Sabe cómo lo miramos? Lo miramos y decía, ay, pobrecito, está confundido. ¿Desde qué posición decimos esto? Desde mi posición. ¿Soy jactancioso? Mire, cuando usted haga, y le voy a decir algo, cuando pase este examen, usted va a aprender mucho todos los días. Porque lo que más me enseñan a mí son los pacientes. Porque yo nací bruto. Pero el paciente viene con tanta información que me la va dando y yo, wow. Y me la da la información y yo la proceso, la almaceno y después la uso. Uno aprende todos los días. Y remedios, muchos. Porque alguien hace un remedio que no está en los libros, pues lo hizo y le dio resultado. Cuando lo practico con otro, también da resultado y digo, wow. ¿Y quién se lleva el mérito? Pero no fui yo, fue la señora que no tenía escuela que me dijo cómo se quitaba eso. Pero si usted es jactancioso, viene alguien a hablarle a usted, pero usted se la sabe toda ya, dice, no, yo conozco bien de la alimentación. ¿De qué van a hablar? De ProSalud. Dice, yo soy vegetariano muchos años. No necesito nada porque soy de la Odisea. El amor no se envanece.
Bueno, eso se va ahí al lado del jactancioso, ¿no? No es vanidoso. El amor no hace nada indebido. Y dice algo muy bonito acá y doloroso. No busca lo suyo. ¿Quiénes de los que estamos acá no buscamos lo nuestro? Mire, hermanos, después de tratar de pasar ese examen que está aquí, ese test en la palabra de Dios, y haber reprobado tantas veces, le pedí perdón al Señor y le pedí perdón a mi esposa. Le dije, mi amor, mira, yo quiero que tú me perdones, porque yo me casé contigo y no te amaba. Ay, no me digas eso. Digo, sí. Digo, no te amaba porque el amor de Dios me dice a mí que yo no podía buscar lo mío. Yo me casé contigo porque yo quería. Y yo quería ser feliz. Yo quería ser feliz contigo. Y la infelicidad de ella a mí no me importaba. Porque el que tenía que ser feliz era yo. Por eso dice aquí, no busca lo suyo, y yo siempre busqué lo mío. Le dije, perdóname. Le pedí perdón, pero el Señor Jesús le enseña a usted a amar. Entonces, cuando usted ama, usted no busca lo suyo, sino busca lo del otro. Y usted no le pide a la esposa, tú me amas, mi amor. Si tú sabes, demuéstramelo. No hay demostración. Lo que hay es solamente, la señora dice, me duele la cabeza, sí, ya usted lo sabe. Que el techo no lo han pintado, ya lo sabe. Que no se siente bien y todas las noches le da algo, ¿no? Algo le da todas las noches, ya sabe usted que no busque lo suyo. Si usted busca lo suyo, no tiene amor. El amor no se irrita. ¿Me irrito yo? ¿Se irrita usted? ¿Quién de aquí no se irrita, por favor? Yo quiero conocerlo porque quisiera estar a su lado todo el día. ¿Quién no se irrita acá, hermanos? O vamos a hacer la pregunta contraria. ¿Quién se irrita? Mire, con timidez, mire, hacen así. Levante la mano, levante la mano. Gloria sea al Señor. Padre, ¿cuántos sinceros hay hoy aquí? Entonces, ¿se irrita o no se irrita? Bien, cuando a usted le llaman y le dicen a usted, mire, déjeme decirle algo que usted tiene, mire, usted tiene un defecto muy grande de esto y esto, ¿le gusta eso? Mire, una masoquista, ¿eh? No, la hermana está bien. La hermana le gusta que le digan por dónde está fallando, porque la hermana quiere mejorar en el Señor. Y como ella quiere mejorar, ella acepta la crítica, pero la crítica en justicia. ¿Estamos bien? Anoche hablamos de ella. ¿Se irrita usted cuando le hablan? Cuando le dicen, mire, ¿por qué usted hizo esto? ¿Qué hace usted primero? ¿Por qué me hablas a mí? ¿No? ¿No le sale el yo? ¿Sale el yo? El yo está muy vivo. Entonces, cuando usted haga el examen, trate de ser sincero con usted mismo, porque el Señor escudriña el corazón y prueba la mente. Y el amor no guarda rencor. ¿Hay alguien aquí que tenga rencor contra alguien? ¿Le haya guardado algo? ¿Recuerdan el perdón adventista que le mencioné la vez pasada? No, yo lo perdoné, no lo llevo en mi corazón, pero lo trato a distancia. ¿Se acuerdan de ese perdón? Un perdón que supuestamente perdona pero no olvida. ¿Se puede perdonar sin olvidar? Porque Jehová perdona y olvida. Y sepulta en el fondo del mar los pecados para que nadie los recuerde ni usted lo pueda bajar a buscar, porque si baja se le explotan los tímpanos. Así que Él mismo no los busca. ¿Por qué lo busca usted en el otro? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el amor todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Está haciendo su examen mental, hermanos? ¿Lo estamos haciendo?
¿Estamos pasando ese examen? Dice, el amor nunca deja de ser. Y le dice a los adventistas, pero las profecías acabarán. ¿Qué va a permanecer al final? ¿El mayor de todos? Y le dice a los demás, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, dejarán de hablar tanta ciencia. ¿Ves cómo dice la palabra de Dios? Hay algo que es primordial, que hay que tener. Hay que practicar el amor. Hay que practicarlo el amor. En el libro de Mateo, capítulo 5, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 43 al 46, dice así. Mire cómo Jesús habla acerca de cómo se hace esto. Mateo 5, 43 al 46 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es interesante esto. ¿Cómo Jesús ahora cambia las cosas? Dice, no, al prójimo tú no lo vas a amar, a tu prójimo. Es a tu enemigo que vas a amar. Dice, wow, ¿está difícil? Si usted está pensando en sentir amor, nunca va a amar a su enemigo, sino que al enemigo le va a desear lo que se le desea a un enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo dice el Señor? Que hay que hacer el bien al que usted aborrece. Y orad por los que os transgreden y ¿qué? Y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos, y que hace, dice aquí, llover sobre justos e injustos. ¿Es bueno Dios? ¿Ves que Dios no hace diferencia al ser humano? Y en esto tenemos problemas. En esto tenemos problemas. Dice el 46, pero si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hermanos, esto es difícil, porque el Señor le dice que aunque usted no lo sienta, debe de hacerlo. Que aunque a usted lo persigan y lo critiquen, usted tiene que orar por esas personas que lo persiguen y critiquen. ¿Y nosotros oramos por quiénes? Por los otros hermanos. ¿Y por que me persigue? No oro. ¿O usted ora? Hermanos, mire, si usted toma estos versículos, los separa en su casa y hace un ejercicio voluntario mental, le dice, Señor, te voy a presentar a todo el que no me soporta, que yo tampoco lo soporto. Y le dice, Señor, te presento al hermano Báez. Sí, no, eso está bien. Eso me hace un bien muy grande a mí. Y entonces, si usted no me soporta a mí, se lo voy a agradecer porque sé que va a orar por mí. Qué egocéntrico, ¿eh? Está diciendo claramente la palabra de Dios, el Señor Jesús, que nosotros tenemos que orar por el que me persigue y me ultraja y habla mal de mí y blasfema. Así que le presento al Señor a esta persona y le digo, Padre, te estoy presentando mis enemigos y te quiero pedir por ellos, como Jesús pidió en la cruz de Calvario por los que lo maltrataron. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor Jesús puso el ejemplo de dos jóvenes que un padre de familia lo envió a hacer algo, hubo uno que dijo que iba y no fue. Y otro dijo que no iba, pero fue. Jesús preguntó, ¿quién practicó la justicia de ambos? ¿Cuál fue la respuesta? El que dijo que no iba y fue. ¿Y qué dijo Jesús? Hagan entonces ustedes así, lo mismo.
Tienen que practicar lo mismo. Dice que lo sientan. Mira, si tú te sientes bien con la persona que te maltrata, ora por ella. No, no mezcla sentimientos porque Dios no trabaja con sentimientos. Dios no funciona con sentimientos. Quiero leer en el libro de Efesios. Efesios 5, quiero leer. Efesios capítulo 5, y voy a leer el versículo 21 en adelante. Dice así. Efesios 5, 21 al 30. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué temor? Voy a leer algo que va a sonar un poco machista, pero no se apresure. Las casadas, hay cuando una esposa se revela. Sacamos este versículo y dice, ven a escuchar lo que dice el Señor, y no seas rebelde a la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y luego le dice aquí al marido, porque el marido es la responsable de la mujer. ¿No dice así? Dice que el marido es la cabeza de la mujer. ¿Y la cabeza que tiene? El cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? Pensar. Y el cerebro elabora los pensamientos. Y entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad? La cabeza. Así como dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Hay algo ahí implícito, ¿no? Si Cristo, la iglesia está sujeta a Jesús y las casadas están a los maridos, ¿a quién están los maridos? ¿Sujetos a quién? A Jesús. Lo dice en la parte de arriba. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es también su cuerpo. Y dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Esto está difícil, ¿sabe? Porque ahí, no, está hablando de maridos, de todos los maridos del mundo, que amen a vuestras mujeres. Está difícil porque usted ha pensado que usted ama a su esposa. Y si usted ama a su esposa, volvemos a la 1 Corintios 13, ¿regresamos? Vamos a regresar, hermanos. No me pierdan ahí, por favor, Vamos a regresar a la 1 Corintios 13. Y dice aquí que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. ¿Se irrita usted con la esposa? ¿Se irrita con la esposa? ¿No se irrita con la esposa? A mí me gusta esta iglesia mucho, Son bien sinceros. Hacen un silencio aceptando todo. Son impresionantes, hermanos. Así que maridos, le da una orden el Señor Jesús. Amad a vuestras mujeres. ¿Por qué no dice mujeres amen a vuestros maridos? Porque el que tiene que llevar el amor en la casa es el hombre. El hombre es la cabeza y el hombre le demuestra al cuerpo qué es el amor de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ve que el amor de Jesús no es sentimental? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Me entrego yo por mi esposa? ¿Se entrega usted por su esposa? ¿A qué se entrega usted?
¿Se irrita cuando gasta mucho? ¿Se irritó? Recuerde que si no pasa el examen, usted no tiene amor. Sigue teniendo profecía, sigue teniendo fe, pero no hay amor. Así como Cristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Qué es lo que va a hacer el hombre en la casa? Santificar a su mujer. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el trabajo mío, entonces, cuando la mujer se somete al marido? El trabajo que Jesús hizo con su iglesia. Porque dice, así como Jesús fue con su iglesia, yo debo ser con mi esposa. Maridos, ¿no van a decir amén? Está débil el amén, dígale un poco más fuerte, que esta tarde le explico. Cuando usted acepta la palabra de Dios y usted dice que la palabra de Dios es verdad y dice, amén, Señor, tú tienes la razón. ¿Sabe lo que está diciendo con ese amén? No con ese amén, amén, hermano, ya, siga. Mire, cuando usted tiene un pensamiento, el pensamiento entra a la neurona a través de 10 milivoltios y termina con 30 milivoltios. Pero si usted quiere suspender ese pensamiento, tiene que decirlo fuertemente para que tenga 40 milivoltios y aplaste el de 30 milivoltios. ¿Se puede entender esto? Y si nosotros no hacemos esto a la palabra de Dios, que decir, Señor, esto lo tengo que hacer porque tú lo dices. Aunque no me guste a mí, yo debo hacer morir el yo para obedecer tu palabra. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Wow. ¿Cuál es el amor? Como también Cristo a la iglesia. ¿Usted ve la comparación que está haciendo? Si Jesús es la cabeza, ¿quién está cuidando a Jesús? A mí. Y la mujer se somete a mí para que yo la cuide a ella como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si se hace así, ¿la mujer cómo se va a sentir en la casa? ¿Y usted cree que el esposo, teniendo una esposa así, tan bien tratada, se va a irritar al esposo? No. Porque esa esposa está siendo preparada por Cristo para presentársela sin mancha, ni tacha, ni arruga, ni cosa semejante. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esos somos miembros nosotros. ¿De quién es la mujer? El libro de Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 27 a 27 en adelante, dice así. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero vosotros, los que oís, esta tarde usted verá algo interesante que leímos la vez pasada. Que hay personas que oyen y no oyen, pero repiten lo que oyen. Y lo repiten bien. Y hablan de la profecía bien. Y hablan de la palabra de Dios bien. Pero es lo único que hacen porque oyen y no oyen. Y lo pueden repetir, pero no entienden lo que repiten. Y por eso Jesús dice aquí, pero vosotros, y dice, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.
Al que te hiera en tu mejilla, wow, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome, dice que lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Está duro eso? ¿Está muy duro? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Cómo le llaman a los pecadores? Que el pecador ama al que le ama. ¿Usted entendió esto? ¿Usted sabe qué está diciendo el Señor? Que si yo no tengo amor, yo amo al que me ama. Y soy un pecador. ¿Se pudo entender esto? ¿Lo dice claro el Señor? Dice claramente acá en el 34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿No nos aseguramos nosotros de que la persona lo pueda devolver el dinero? Mira, a mí me enseñaron algo, y lo aprendí también en la iglesia, fue reforzado ahí. Me dijeron, a fulano no le preste, que no tiene ni con qué pagar. Y fulano me pidió prestado. Y yo le dije, Señor, tengo el pensamiento clavado acá de que él no devuelve y yo no quiero prestarle. Y el Señor me dice, regálaselo. Digo, pues así, pues sí. Y entonces llevé el pensamiento del Señor que me dice, regálalo, y lo regalé. Pero no se dio cuenta la persona que se lo presté. Y al tiempo la persona que le presté me estaba devolviendo el dinero. Yo le dije, no, eso fue un regalo. No me diga, hermano. Y yo, sí, a mí me dijeron que se lo regalara. Y me dolió, sí, regalarlo. Porque no deja de doler, porque el amor es sufrido. Tiene que sufrirlo, porque si no lo sufre, no es amor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los de íntegros, para los ingratos, con los ingratos y los malos. ¿Con quién es benigno Jehová? Con todo el que es ingrato, Jehová es benigno. ¿Y sabe a quién le molesta eso? A los hijos de Dios. Dichosos los soberbios, porque no tan solo prosperan y se quedan hasta sin castigo. ¿Y dónde está mi provecho? El provecho mío de obedecer tu ley. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No es lo que decimos a veces? Recientemente tuve una persona que me dijo que donde ella trabaja, todas las que trabajan ahí se ven rozagantes y se ven bien. Y ella que se cuida tanto es la que más fea se ve. Yo no le quería decir que ella era fea, pero eso se veía, eso era obvio. Pero no era el problema. El problema es que ella se estaba mirando ¿a quién? A sí mismo y comparando que la justicia que practicaba era injusta porque a ella le iba mal y al otro que no la practicaba le iba bien. ¿A quién criticó ahí? A Dios. Y esas son críticas que la persona no se da cuenta. Así que yo la senté y dije, mira, cálmate, porque estaba muy excitada. Y yo la puse a leer el libro de Malaquías. Dice, vuestras palabras contra mí han sido duras. Y dijiste, ¿y qué hemos hablado contra ti? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley? Y andemos afligidos, porque nos aflige. Dice el 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Wow.
¿Usted entendió la matemática del cielo? Si yo no juzgo, a mí no me juzgan. Y si yo perdono, Jehová me perdona. ¿A quién hay que perdonar? ¿Al hermano o al que me juzga mal? Al que me juzga mal, porque el hermano me puede aproximar a mí y decir, hermano, mire, la palabra de Dios dice así y yo lo veo a usted que actúa de esta manera. Eso se llama un juicio en justicia. A la ley y al testimonio. Y anoche hablamos de eso, ¿no? Cuando mencionamos Jeremías. El libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Hermano, yo espero a los hermanos, a los machos, que me lleven en sus oraciones a partir de hoy. ¿Sí? ¿Lo prometen? Porque la esposa va en la casa ahora a dar codazo. ¿Qué te parece? Y los hermanos van a buscar una interpretación de la palabra de Dios para interpretar a su manera. Sométete, sométete. Es interesante esto. El libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a leer versículos 18 al 21. Colosenses 3, 18 al 21. Esa hermanita, siga pensando en mí, hermana. Ella estaba pensando en mi sudor. El Señor la bendiga, hermano. Eso es el hipotálamo mío, que me está haciendo sudar. Colosenses 3, 18. Dice así la palabra de Dios. Casadas, wow, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis... No, hermano, usted tiene que ver cómo yo la trato. Con delicadeza, hermano. La empujo, no le abro la puerta. Cuando la estaba enamorando, eso era, no, ven, y le abre la puertecita y entra, y le la faldita, y le cierra la puerta con cuidado. Ahora se le estrella. ¡Pum! ¿Sí o no? Y cuando vamos como envejeciendo, ya yo tengo 47 años, ya uno dice, no, porque ya es un amor viejo. Y así, mire, hermanos, cada palabra que nosotros pensamos y cada pensamiento, lo traducimos en nuestra relación con el Señor Jesús. No, porque yo tengo 30 años en la iglesia. Eso es. Le da lo mismo las cosas del Señor. Seguimos diciendo. El 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Calladitos ahí, miren, mirando hacia abajo. Miren hacia acá. Padres, levanten la cabeza, niños. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces nosotros nos queremos pasar de justos. ¿Sabe eso? Y eso es peligroso. A veces nosotros somos muy temperantes. Y si el niño tiene hambre, ¿no? Fuera de hora, nosotros le queremos aplicar la ley y decimos, a esta hora no se come, ¿eh? ¿Sí o no? Y el niño quizás tiene como 7 horas que no come porque acaba de llegar de un viaje largo y ha pasado mucho trabajo y no le dieron de nada. Y el niño así, yo quisiera, papi. Pero usted no condesciende porque usted quiere ser obediente. ¿Y qué hace el niño entonces? ¿Se desalienta? ¿Usted cree que le queda una buena imagen de la temperancia y de obedecer la ley de Dios porque tiene hambre y no se le dio de comer? No hay que condescender, ¿no? No es mejor condescender y dice, mira, debido a la situación que pasó y todo esto, aunque no está bien, y sabe, mira, no está bien que coma a esta hora, pero sé que pasamos un viaje muy largo y todo esto, toma mi hijo, come. ¿Qué va a pensar el niño? ¡Wow! ¿Va a haber un enlace ahí con el papá? ¿Y con la mamá?
Y la mamá dice, no, mi mamá es bien recta, pero ella entendió que, no, y comprendió. ¿Comprende Dios? ¿Puede comprender Dios? ¿Deberemos comprender nosotros? Hermanos, hay una actitud, y quiero hablar del libro de los Romanos capítulo 12. El libro de los Romanos capítulo 12. Quiero leer los versículos 14 Romanos 12, 14 al 21. El libro de los Romanos, versículo 12, 14 al 21, dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y dice el 16, y por favor tome nota de esta palabra: unánimes entre vosotros. Mi pregunta esta mañana es si nosotros estamos unánimes entre nosotros. ¿Estamos unánimes entre nosotros? No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿De cuántos hombres? ¿Del bueno y del malo? ¿Y qué otra cosa dice? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Mire qué interesante es esto, hermanos. Ponga atención. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Recuerdan el pensamiento que habíamos dicho hace un momentito? De cuando los caballeros dijeron, amén. Que para reforzar el pensamiento de Dios había que decir, amén. Se haga la voluntad de Dios. Y decirlo así, no me gusta, pero tengo que obedecer. Y sabe que aquel que obedece es ejercitado en el bien hacer. Y luego da fruto apacible en justicia. Pero aquí hay algo interesante que muchas veces lo usamos. Saben, a veces he escuchado a muchos hermanos haciendo esto. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque la palabra dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Cómo se llama eso? Lo hacen por contienda, por venganza. Dice, no, yo a fulano se la tengo. No, mire, yo no lo soporte, pero yo lo doy de comer y cosas. Es para ver si les revienta la cabeza. Es un tipo de tortura, de sadismo cristiano. Y dice más, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y hay personas que dicen, no, es que yo tengo un plan para mortificarlo.
Él me hace lo malo y yo le devuelvo el bien. Pero ¿sabe cómo lo devuelve? Con la mente pensando, yo estoy esperando el día de yo poder contemplar esa venganza del Señor sobre él. Pero ¿sabe lo que dice aquí? Aquí dice algo interesante. Que cuando Jesús venga, va a llamarlo de la derecha y le va a decir, venid a mí benditos de mi Padre, porque me viste con hambre y me diste. ¿Y qué dijeron? ¿Cuándo te vimos? Dice, cuando le hiciste a uno de esos pequeñitos, que yo hice salir el sol para ellos también, a mí lo hiciste. No cuando lo hiciste a los miembros de la iglesia. Cuando hiciste lo que te dije en mi palabra, de esa manera tú lo hiciste a mí. Porque Dios es justo. Vamos a ir al último libro que vamos a tratar en esta mañana. Y no creo que vamos a durar hasta la 1:30 de la tarde. Vamos a durar hasta las 2:30. El libro de Filipenses. El libro de Filipenses capítulo 2. Y el versículo 3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿No lo dice acá? Antes bien, con humildad. Y oiga como dice, estimando cada uno a los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? ¿Los malos? ¿Los que me ultrajan? ¿Sabe lo que dice aquí? Que antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es duro. Esto es duro. ¿El Señor quiere que tengamos esto? ¿El Señor quiere que tengamos esto? ¿Sabe qué me manda a hacer el Señor? Dice, ¿sabes qué? El que te critica es mayor que tú. El que te ultraja es mayor que tú. ¿Y cuál debe ser mi actitud cuando yo me encuentro con el que me ultraja? ¿Sacarle el pecho? Dice, ahí viene, tanto que habla de mí. Y me estoy como preparando mentalmente para que a la primera entremos. No a pelear porque dije, soy cristiano. Y ya hoy en día hasta golpes se están dando en las iglesias. Porque yo considero a los demás como superiores a mí mismo. ¿Sí? Venga acá, hermano. ¿Puede venir? Así mismo, hermanito, mire. Es un caballero obediente en la casa. El hermanito, es un ejemplo, ¿eh? Si el hermano viene a mí, ¿cómo yo lo debo recibir a él? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando él viene a mí? Esta es la actitud, mire. Pero si el hermano tiene el mismo sentir, ¿qué hace el hermano? Se arrodilla también y abajo uno que dice, ¿y qué usted hace aquí abajo? Dice, eso le pregunto yo a usted. Siéntate, hermanito. ¿Sabe qué está diciendo la palabra de Dios? Si mi actitud es la de Jesús cuando se enfrentó a Pilato, cuando se enfrentó a Caifás, ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿Cuál era la actitud de Jesús con ellos? ¿Cómo era? ¿Era ofensiva? ¿Era arrogante? ¿Era vanagloriosa? ¿Estaba irritado Jesús? ¿Cómo le respondía Jesús a ellos? ¿Cómo le respondió Jesús a Judas cuando Judas lo entregó? ¿Cómo les respondió? ¿Cómo les respondió? ¿Con un beso entregas a tu maestro? ¿Les recriminó por eso? ¿Recriminó a Pedro también? ¿Cómo trató Jesús a Pilato? Cuando Pilato con arrogancia le dice, tú no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte.
Qué interesante. ¿Cómo trató Jesús a Herodes? ¿Se humilló Jesús delante de Herodes? ¿Qué decimos nosotros? Yo no. Que alguien se me monte arriba a mí. No, tampoco así. Yo soy un hijo de Dios. ¿Has escuchado esta palabra? ¿Has escuchado esa palabra? Decimos que como somos hijos de Dios, nadie se nos puede subir arriba. Que yo sí me puedo subir arriba de la gente, pero la gente arriba de mí no. Pero dice la palabra de Dios que yo debo bajarme delante de cualquier ser humano, considerar lo que él es superior a mí mismo, para yo no chocar con él. Porque chocamos cuando cada cual tiene el yo muy alto. Y ese yo es tan alto que cuando se acerca al otro, dígame hermano, yo quería hablar con usted. Sí, yo también con usted. ¿Está entendiendo eso? Pero cuando usted lo espera abajo y el hermano se quiere quedar arriba, no suba usted, que él va a bajar. ¿O no baja la gente? Jesús curó a 11 discípulos que se dejaron curar del egoísmo. Jesús los curó. ¿Cómo los curó? Jesús pasa 3 años con ellos, pero a los 3 años todavía, y cuando van a la cena del Señor, están discutiendo entre ellos, dice, ¿se consideraban ellos superiores a los otros? Yo no te voy a lavar los pies a ti, no, yo no te los lavo a ti, no. ¿Por qué? Porque yo soy superior. Y Jesús cuando llegó, ¿qué hizo? ¿Discutió? ¿Sabe qué hizo Jesús? Se aplastó, se bajó y le dijo, ven. Y Jesús se humilló para lavar los pies. Y eso fue lo que destronó el egocentrismo de ellos en ese día. ¿No hemos de imitar a Jesús nosotros? Aunque no me guste, yo debo de hacer lo que el Señor dice que hay que hacer. Porque si no, hermanos, no estaremos unánimes. Sino que siempre vamos a discutir. Discutimos. Muchas discusiones. Voy a empezar a leer en Filipenses 2, capítulo 1. Pablo empieza esta carta así, en el capítulo 2 de Filipenses, diciendo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, ¿dónde hay consolación? En Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Cuál es el llamado? Que tengamos el mismo sentir, teniendo el mismo amor. ¿Cuántos amores hay? Hay uno solo. Pero ¿cómo lo interpreta la gente el amor hoy en día? De diferentes formas. Totalmente a nivel sentimental. Y se casa la gente deseando ser feliz. Y ahí empieza el fracaso matrimonial. El matrimonio es la unión de que cuando usted se va a casar, se casa con la convicción del Señor de que usted se casa para hacerla feliz a ella y ella se casa con la convicción de Cristo de hacerlo feliz a él. Y la preocupación de ella es todos los días cómo hacer feliz a mi esposo y la preocupación del esposo es cómo hacer que mi esposa sea la mujer más feliz de la tierra. ¿Pelearán? ¿Se irritarán? ¿Discutirán en la casa por eso? Imagínese que usted llega al trabajo y si no encuentra la comida, ¿se irrita? ¿Quién no se irrita acá? Yo lo quiero felicitar, después del sábado, por mentiroso. ¿Qué hace usted cuando no encuentra las cosas como usted quería encontrarlas? ¿Se molesta? Hágala usted en silencio y sin criticar. Usted con esa actitud le está diciendo a la esposa, no me casé contigo para esto, me casé contigo para que tú fueses feliz. Porque usted no sabe por qué no están las cosas hechas. Así que usted no llega a criticar, porque el amor todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. ¿O no lo es? ¿No es así el amor? ¿Y se irrita? ¿Guarda rencor? Dice más adelante, en el 4, no mirando cada uno lo suyo
propio. ¿Está viendo el egocentrismo acá? Sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuál es la preocupación suya y mía a partir de este día, si entendemos a la palabra de Dios? Que debo preocuparme por cada uno de mis hermanos, que debo ocuparme de cada uno de ellos y que cada hermano debe ocuparse de cada uno de los otros. Y si cada uno de nosotros tenemos el mismo sentir y nos llamamos, y no que el que falta a la iglesia dice, no, él siempre se desaparece. ¿Qué hacemos? ¿Lo llamamos? Decimos, hermano, no hizo falta hoy, no lo vimos por allá. Ay, hermano, es que estaba enfermito. Ay, yo no sabía nada, pero ¿qué tenía? Y le explica. Pero somos rápidos en... Acabamos con lo demás, Dice el 2.5, haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que tenemos nosotros que tener? Tenemos que tener el sentir de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esto es lo difícil, que no se ha podido entender todavía. Jesús era Dios. No estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. ¿Qué dijo Jesús? Jesús llega a esta tierra como Dios. Y cuando Satanás lo descubre en el bautismo, que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Satanás, el Espíritu Santo se lo entrega para ser tentado por él. ¿Usted entiende esto? ¿Usted puede entender esto? Usted es entregado en manos del enemigo para ser tentado. ¿Es posible? Esto es por la fe que hay que creerlo. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién despojó a Jesús de su honra y su gloria? Él mismo. Jesús decide él mismo despojarse. ¿Qué hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra? Se quitó la vestimenta de rey. ¿Cuál fue la vestimenta que tomó? Mire, esto es muy importante. Esto es muy importante, hermanos. Hoy en día hay una cantidad de personas hablando de la naturaleza de Jesús y hablando también no solo de eso, sino de la vestimenta que Jesús usaba. Dice que la vestimenta de Jesús era de un lino finísimo. Era una de las vestimentas más caras de la época. ¿Entiende lo que es esto? Si usted pone a Jesús así, Jesús no era este entonces que dice aquí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se hizo sirviente Jesús. Y en la época de Jesús, usted sabía quién era amo y quién era esclavo. En esa época. Venía el amo y el esclavo caminando, usted decía, ese es el amo y ese es el esclavo. ¿Por qué? ¿Se vestían igual? ¿Cómo se vistió Jesús? Si Jesús se pone vestidura de rey, ¿puede pasar por sirviente? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejantes. Pero dice la palabra que él dijo que él era oprobio de hombres, que era gusano. ¿Lo ha leído esto? Oprobio de hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Hizo dos cosas interesantes. Se despoja de su vestidura y hace algo más. Él se humilla a sí mismo como sirviente. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y hay una coma, y dice, y muerte de cruz. ¿Cuál fue la muerte que a Jesús le tocaba morir? ¿Quién me puede decir, hermanos?
¿Cómo debió haber muerto Jesús? ¿Cómo debió morir Jesús? ¿Qué pasó con María Magdalena cuando la llevaron a Jesús? ¿Qué decía la ley? Que si fuera sorprendida en pecado, ¿qué había que hacer? Apedrearla. ¿Qué pasó con el hombre que se llevó el manto babilónico? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con Esteban cuando hablaba con denuedo la palabra de Dios? ¿Qué hicieron con Pablo cuando empezó a predicarle a los judíos? ¿Por qué a Jesús no? ¿Por qué a Jesús no? Mire, la preocupación de Satanás con Jesús y la tentación de Jesús estuvo presente hasta la muerte. Jesús, si había blasfemado el nombre de Dios, como habían dicho los judíos, Jesús tenía que ser muerto a piedra entre sus hermanos, porque era una muerte honrosa, morir en el mismo pueblo por sus propios hermanos. Pero Satanás se propuso que Jesús fuera Dios en la tierra y no fuera hombre. Satanás instaba a Jesús todos los días para que saliera de ahí y que no aplastara y no se humillara, sino que dejara salir a Dios. Por eso lo dijo: si eres el Hijo de Dios, sal de ahí, usa tu poder para ti mismo, para tu propio beneficio. Úsalo, tu poder úsalo. Y Jesús no quiso ser Dios, quiso ser hombre sujeto a Dios. El afán de Satanás es que nosotros seamos hombres y no seamos como Dios. Y el Señor Jesús dice que nosotros tenemos que ser como Dios, para que seáis hijos de Dios, para que seáis como Dios, para que seáis como Dios, para que imitemos ¿a quién? A Dios. Pues Jesús se decidió así someterse a la voluntad del enemigo. Cuando el rey Saúl iba a morir, porque sus hijos murieron en la batalla, y él viendo esa escena, él le pasó la espada al escudero de él y dijo: traspásame y no muera yo por mano de esos incircuncisos. Porque era deshonroso un rey morir por mano de incircuncisos. Pero Jesús, siendo rey, Satanás quería que saliera de ahí. Dijo: no, ¿sabes qué? Tú vas a morir por manos de incircuncisos. Te vamos a entregar aquí para que ellos te maten y te maltraten y te hagan todo lo que hay que hacer y te crucifiquen como ladrón, porque tú eres un ladrón. Y Jesús estuvo sufriendo, sometiendo el yo hasta lo sumo, para dejarnos a nosotros la esperanza de que podemos someter el yo hasta lo sumo. Porque, hermanos, es muy difícil. Usted trae un rey de esta tierra y él empieza muy humilde el trabajo, pero cuando el trabajo se está poniendo duro dice: no, esto no lo aguanto yo. Y le sale el yo y dice que no. Y si es uno de la iglesia que empieza y le dan una posición para que la haga, para que la lleve a cabo, y dice: no, pero a mí no me promueven. Y hay hermanos que se mudan de iglesia porque en la decisión de los cargos no se lo dan a ellos. Y se van de iglesias, se mudan. ¿Son humildes como Jesús? Pero no tan solo eso. Dice que es muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El Señor desea que todo aquel que se humille en esta tierra será exaltado en el día postrero. Y el que se exalta será humillado totalmente. Lo dice el Señor Jesús. Hermanos, ¿podemos tener ese sentir como Jesús? ¿Podemos nosotros tener ese sentir? Podemos nosotros a partir de hoy tomar estos versículos de la Biblia y leerlo, y cada vez que nosotros nos levantemos en la mañana a leerlo, y dice: hoy voy a enfrentarme con mi jefe, que me trata muy mal. Y cuando vaya el jefe sienta la presencia del Señor Jesús controlando su vida, y usted vaya a su jefe y lo considera su jefe superior a usted mismo.
y que su jefe sienta eso, que usted ha ido para mostrarle que él es superior, ¿usted cree que el jefe va a cambiar? Jesús transformó 11 vidas. 11 vidas a través de demostrarle que Él vino a estar al servicio de nosotros. Que Él vino a estar al servicio no de los judíos de allá, sino de los pecadores publicanos. Que Jesús vino a estar al servicio de la gente. Jesús vino a estar al servicio de pescadores. Se fue a los humildes, como dice la palabra de Dios. Jesús se fue abajo a servir a gente de abajo y a decirle, yo soy su sirviente. Yo vengo a servirle a ustedes. Y Jesús consideraba a cada uno de ellos como superiores a Él mismo. Y esa actitud lo mantuvo a Jesús siempre en la posición que Dios quería que estuviese, para que Dios lo exaltara el día de mañana. Y el Señor quiere exaltarnos a nosotros, hermanos. En esta hora, hermanos, yo quisiera que nuestro pastor pasase adelante. Quisiera dejarle estos minutos a él, porque nosotros no podemos dejar pasar y seguir con esta actitud que tenemos. Una actitud entre nosotros que no es sana. Una actitud entre nuestras familias que no es sana. Una actitud que nuestras esposas dicen, no, él es anciano cuando llega a la iglesia. Una actitud que habla muy mal de nosotros. Que nuestros hijos nos digan, ay, papá es un santo en la iglesia, pero aquí en la casa, uy, que no opinen así. Yo deseo, hermanos, que meditemos en esto y que hagamos el examen de 1 Corintios 13. Y si no lo pasa, póngase de rodillas y pídale al Señor que le ayude a pasar ese examen.